Y cuando fuera brillaron las luces del freno y el Honda Civic de Louis enfiló la avenida del Jardín unos 40 minutos después y entró en el garaje. Jude no oyó nada, ni se movió, ni despertó, como tampoco Pedro, cuando llegaron los romanos, a prender a un vagabundo llamado Jesús. Louis encontró un rollo nuevo de cinta adhesiva en un cajón de la cocina, y en un rincón del garaje, al lado de los neumáticos de invierno, había varios metros de cuerda. Con la cinta adhesiva, unió el pico y la pala en un hato compacto y con la cuerda se fabricó una tosca bandolera. Las herramientas, en bandolera, y Gage, en brazos. Se echó la bandolera a la espalda y sacó el fardo del Civic. Gage pesaba mucho más que Church. Tal vez fuera arrastrándose cuando llegara con su chico al cementerio Micmac, y aún tendría que cavar la fosa, partiéndose los brazos en aquella tierra pedregosa y dura. Louis Creed salió del garaje, después de apagar la luz con el codo y se detuvo un momento al borde del escalón de cemento. Delante de él, divisaba el sendero que conducía a Pet Sematary. Se veía bien, a pesar de la oscuridad, la hierba rala que lo cubría brillaba con una leve luminiscencia. El viento le revolvía el pelo con sus dedos, y durante un momento pasó por él aquel viejo temor a la oscuridad que a veces le acometía, de niño, y se sintió débil, pequeño y aterrorizado. Iba a meterse en el bosque, con un cadáver en brazos, entre los árboles agitados por el viento, en medio de aquella oscuridad. Y esta vez solo. No lo pienses más. Adelante. Louis empezó a andar. Cuando, 20 minutos después, llegó a Pet Sematary, los brazos y las piernas le temblaban de agotamiento y se dejó caer, jadeando, con el fardo en las rodillas. Descansó allí otros 20 minutos, casi adormilado. Ya no tenía miedo, al parecer, se lo había quitado el cansancio. Al fin se puso en pie, sin creer que pudiera trepar por los troncos, pero decidido a intentarlo. Su carga parecía pesar ahora 100 kilos en lugar de 20. Pero entonces volvió a ocurrir lo mismo de la otra vez, era como recordar vívidamente un sueño. No, recordarlo, no, revivirlo. Al poner el pie en el primer tronco, volvió a invadirle aquella extraña sensación que era casi euforia. El cansancio no desapareció, pero se hizo tolerable, en realidad, secundario. Tú sígueme. Sígueme sin mirar abajo, Louis. No vaciles ni mires abajo. Yo conozco el camino, pero hay que pasar deprisa y con seguridad. Deprisa y con seguridad, así extrajo Jude el aguijón. Yo conozco el camino. Pero no había más que un camino, pensó Louis. O te dejaba pasar o no te dejaba. Otra vez ya trató de trepar por los troncos él solo y no pudo. Ahora subía pisando con firmeza y rapidez, como la noche en que Jude le guiaba. Arriba, arriba sin mirar abajo, con su hijo en brazos, envuelto en un sudario de lona. Arriba, hasta que el viento volvía a revolverle el pelo, haciéndole rayas y remolinos. Se detuvo un momento en lo alto y empezó a bajar, como por una escalera. El pico y la pala tintineaban ligeramente a su espalda. En menos de un minuto llegó al suelo, alfombrado de agujas de pino. A su espalda, más alto que la reja del cementerio, se alzaba el montón de troncos. Avanzó por el sendero con su hijo en brazos, oyendo el gemido del viento entre los árboles. Aquel sonido ya no le inspiraba terror. El trabajo de la noche casi estaba hecho. Rachel Creed dejó atrás el letrero que decía, salida 8. Portland Westbrook, puso el intermitente y condujo el Chevette de la Avis hacia la rampa de salida. Distinguía claramente el rótulo verde de un Holiday Inn recortándose sobre el cielo nocturno. Una cama, descanso. Poner fin a aquella tensión dolorosa e inexplicable. Y poner fin también, momentáneamente al menos, a su aflicción por la pérdida de su hijo. Ella comparaba aquella pena a lo que se siente después de una extracción dentaria múltiple. Al principio, el dolor está dormido, pero notas su presencia, está agazapado como un gato, dispuesto a saltar sobre ti. Y cuando se te pasa el efecto de la novocaína, amigo, no quedas defraudado, desde luego.
Él dijo que había sido enviado a avisar, pero que no podía intervenir. Dijo que estaba cerca de papá, porque se encontraban juntos cuando su alma fue desencarnada. Jude sabe algo, pero no quiere decírmelo. Ocurre algo, sí, pero, ¿qué? Suicidio. Louis, suicidarse. No, no lo creo. Pero estaba mintiendo, se le notaba en los ojos. Oh, mierda, lo tenía escrito en la cara, así como si quisiera que me diera cuenta y le disuadiera, porque una parte de él tenía miedo, mucho miedo. Miedo, Louis. Él nunca tiene miedo. Rachel dio un brusco golpe de volante hacia la izquierda y el Chevette respondió con todo el brío de los coches pequeños entre un chirrido de neumáticos. Rachel pensó que iba a volcar. Pero no fue así y, segundos después, volvía a circular hacia el norte. Atrás quedaban la salida 8 y el rótulo invitador del Holiday Inn. Apareció un nuevo indicador. Las letras fosforescentes parpadeaban en la oscuridad. Próxima salida carretera 12 Cumberland Centro Jerusalem Slot Falmouth Extra Radio. Jerusalem Slot, pensó Rachel distraídamente, qué nombre tan raro. No sé por qué, no resulta agradable. Ven a dormir a Jerusalén. Pero esta noche no dormiría. A pesar de la recomendación de Jude, estaba decidida a seguir viaje. Jude sabía lo que ocurriría y le había prometido solucionarlo, pero el hombre tenía 80 y tantos años y hacía 3 meses que había perdido a su mujer. Ella no confiaba en Jude. Nunca debió consentir que Louis la sacara de casa de aquel modo, pero la muerte de Gage le había debilitado la voluntad. Y ella, con la foto de Gage, siempre en la mano y su carita de angustia era la cara de una criatura que acaba de escapar de un tornado o de un repentino bombardeo bajo un cielo claro y azul. Hubo momentos, durante aquellas largas horas de insomnio, en los que deseó odiar a Louis por aquel dolor que había engendrado en ella y por no brindarle el consuelo que necesitaba, ni permitir que ella le consolara a él, pero no podía. Aún le quería demasiado. Y estaba tan pálido en vilo. La aguja del indicador de velocidad del Chevette rozaba los 90 kilómetros. 1,5 kilómetros cada minuto. Dentro de 2 horas y cuarto, en Lulou. Quizá aún llegara antes del amanecer. A tientas, buscó la radio, la conectó y encontró una emisora de Portland que transmitía un programa de rock. Aumentó el volumen y se puso a tararear la canción, para mantenerse despierta. Al cabo de media hora, la emisora empezó a oscilar y Rachel volvió a sintonizar una estación de Augusta, bajó el cristal de la ventanilla para que entrase el viento de la noche. Aquella noche que parecía no tener fin. Louis había recuperado su sueño y su sueño le mantenía como en un trance, una y otra vez, se miraba los brazos para cerciorarse de que llevaba un cuerpo envuelto en una lona y no un saco de plástico verde. Ahora se daba cuenta de que cuando despertó por la mañana después de que Jude le acompañara a enterrar al gato, él casi no recordaba lo que habían hecho. Pero ahora volvía a descubrir lo vívidas que fueron aquellas sensaciones, lo despiertos que tenía los sentidos, como parecían fundirse con los bosques, estableciendo con ellos una especie de contacto telepático. Louis subía y bajaba por el camino, recordando los sitios en los que parecía tan ancho como la carretera 15 y aquellos otros puntos en los que se estrechaba de tal modo que Louis tenía que andar de costado para que los extremos del paquete no se engancharan en los matorrales, o los lugares por los que la senda serpenteaba entre árboles tan altos como catedrales. Olía a resina y bajo sus pies crujían las agujas de pino, pero tan levemente que la sensación era más del tacto que del oído. El descenso se hizo más pronunciado y constante. Al poco rato, uno de sus pies se hundió en el lodo, el pantano. Arenas movedizas, según Jude. Louis bajó la mirada y distinguió un agua estancada, macizos de juncos y unas plantas bajas y feas con unas hojas enormes, casi tropicales. Aquella otra noche parecía haber más luz, era más intensa la fosforescencia. Este trecho que viene ahora es como los troncos, tienes que andar con paso firme y seguro. Sígueme y no mires abajo. Sí, está bien. Y, a propósito, ¿habías visto plantas como estas en Men? En Men o en cualquier otra parte.
¿Qué diablo pueden ser? No te preocupes, Louis. Ahora, vamos allá. Louis siguió andando, mientras buscaba con la mirada entre la acuática vegetación la primera elevación de tierra firme para asentar el pie y, una vez la encontró, siguió adelante sin preocuparse más. Y sus pies parecían encontrar automáticamente los pequeños promontorios. La fe es aceptar la gravedad como un postulado, pensó. Eso no se lo habían dicho en clase de teología ni de filosofía. La frase la pronunció su profesor de física de la escuela secundaria en vísperas de un fin de curso y Louis no la había olvidado. Louis aceptaba que el cementerio Micmac tenía el poder de resucitar a los muertos y entró en el pequeño dios pantano con su hijo en brazos, sin mirar abajo ni atrás. En aquellos parajes había ahora más ruidos que a finales del otoño. Los pájaros cantaban constantemente en los juncos, era un coro estridente que a Louis le pareció extraño y repelente. De vez en cuando, una rana regurgitaba sordamente. Cuando Louis había avanzado unos 20 pasos por el pantano, una sombra se lanzó en picado sobre él y le pasó rozando la cabeza. Un murciélago, quizá. La niebla empezó a rizar sus bucles a ras de tierra y fue cubriéndole los zapatos, las piernas y al fin envolvió todo su cuerpo en su blancura incandescente. A Louis le pareció que la luminosidad se hacía más intensa, era un fulgor palpitante, como el latido de un extraño corazón. Él nunca había percibido en la naturaleza aquella fuerza casi palpable de ser real, posiblemente sensitivo. El pantano vibraba, pero no con sonido de música. Si alguien le hubiera pedido que definiera la naturaleza de aquella vida, él no habría sabido qué decir. Pero era sugestiva y poderosa. Dentro de ella, Louis se sentía muy pequeño y mortal. Entonces se oyó un sonido, otra cosa que Louis recordó de la otra vez, una risa chillona que terminó en sollozo. Luego, se hizo el silencio y volvió la risa, alcanzando un agudo demencial que a Louis le heló la sangre. La niebla rebullía blandamente en torno suyo. Se apagó la risa y solo quedó el rugido del viento, un viento que se oía, pero no se sentía. Naturalmente que no, aquello era una hondonada, un repliegue geológico. De haber penetrado hasta allí, el viento habría hecho jirones aquella niebla, y Louis no estaba seguro de desear ver lo que había debajo. Tal vez te parezca oír sonidos de voces, pero son los somormujos del lado de Prospect. El eco llega muy lejos. Es curioso. Los somormujos, dijo Louis, y apenas reconoció su propia voz, por lo cascada y horripilante que sonó. Pero parecía divertido. Santo Dios, divertido. Vaciló un momento y siguió adelante. Como para hacerle purgar su vacilación, su pie resbaló y se hundió en el lodo, y a punto estuvo de perder el zapato al retirarlo de aquella sustancia viscosa que lo aprisionaba. La voz, si voz era, volvió a oírse, ahora por la izquierda. Al cabo de un momento, sonó detrás de él, mismamente detrás de él, como si, de haber vuelto la cabeza, hubiera podido ver una cosa ensangrentada a menos de un palmo de su espalda, toda dientes y ojos, pero ahora Louis no aminoró el paso, sino que siguió andando y mirando adelante. De pronto, la niebla perdió su fulgor y Louis advirtió que ante él flotaba en el aire una cara, sardónica y burlona. Los ojos, oblicuos como los de los viejos grabados chinos, eran de un gris amarillento, hundidos y brillantes. La boca estaba abierta en un rictus con las comisuras de los labios dobladas hacia abajo y el labio inferior vuelto hacia afuera, enseñando unos dientes manchados de negro y roídos. Pero lo que más extrañaba a Louis eran las orejas, que no eran tales orejas, sino cuernos y no cuernos del diablo, sino de carnero. Aquella horrible cara flotante parecía hablar y reír. La boca se movía, pero el labio inferior seguía doblado, sin recobrar la forma natural. En él latían venas negras. Las aletas de la nariz tremolaban, como respirando, y expulsaban un vapor blanco. Al acercarse Louis, la cara sacó la lengua. Era larga y puntiaguda, color amarillo sucio. Estaba cubierta de escarnas y, mientras Louis la miraba, una de aquellas escamas se levantó como una tapa de alcantarilla, y asomó un gusano blanco. La punta de la lengua tremoló perezosamente en el aire,
a la altura de donde hubiera debido estar la nuez. La cosa se reía. Louis oprimía a Gage con fuerza, como para protegerle, y sus pies vacilaron y empezaron a resbalar en los montículos de hierba donde no tenían buen asidero. Podrías ver la aurora boreal, lo que los marineros llaman el fuego de San Telmo. Dibuja formas extrañas, pero no es nada. Si ves alguna cosa que te molesta, no tienes más que mirar para otro lado. La voz de Hood le dio cierto aplomo. Louis empezó a avanzar nuevamente con decisión, al principio vacilando y después con equilibrio. No miró para otro lado, pero advirtió que la cara, si era una cara y no un capricho de su imaginación y de la niebla, parecía mantenerse siempre a la misma distancia. Y segundos o tal vez minutos después su contorno se desdibujaba y diluía. Pero no era la aurora boreal. No, desde luego. Este sitio estaba lleno de espíritus, plagado de ellos. En cualquier momento podías ver delante de ti algo que podía volverte loco furioso. No quería pensar. No hacía falta pensar. No hacía falta. Algo se acercaba. Louis se paró y se quedó escuchando el ruido, un ruido que se acercaba inexorablemente. Se le abrió la boca al fallarle los tendones que le sujetaban el mentón. Aquel sonido no se parecía a nada de lo que él había oído nunca, un sonido vivo, grande. Cerca de allí, y aproximándose, había algo que hacía oscilar las ramas. Se oía el crujido de los matorrales al romperse bajo unos pies inimaginables. La viscosa tierra que había bajo los pies de Louis empezó a tremolar con una vibración sorda. Louis se dio cuenta de que estaba gimiendo. Oh, Dios mío, ¿qué es lo que se acerca ahora a través de la niebla? Y oprimiendo a Gage contra su pecho. Se dio cuenta de que los pájaros y las ramas habían enmudecido, se dio cuenta de que el aire húmedo tenía un olor nauseabundo a guiso de cerdo corrompido. Lo que fuera era enorme. El rostro perplejo y aterrado de Louis se alzaba y alzaba como el de quien sigue la trayectoria de un cohete al ser disparado. La cosa venía hacia él haciendo temblar la tierra con sus pisadas, y muy cerca de allí se oyó el crujido de un tronco, no ya una rama sino todo un tronco, al troncharse. Louis vio algo. Durante un momento, la niebla se oscureció adquiriendo una tonalidad gris pizarra, pero aquella silueta difusa como una marca al agua, tenía más de 20 metros de alto. No era sombra ni fantasma inmaterial, Louis sentía moverse el aire a su paso, temblar el suelo, chasquear el barro bajo sus pies monumentales. Creyó ver un momento, muy arriba, dos chispas anaranjadas. Chispas como ojos. Entonces el sonido empezó a alejarse y un pájaro gritó tímidamente, solo uno. Otro le respondió. Un tercero intervino en la conversación. Un cuarto hizo de ello una reunión de junta. El quinto y el sexto lo convirtieron en asamblea de pájaros. Los sonidos del avance de la cosa, lento pero no errático, y tal vez eso fuera lo peor, esa sensación de avance consciente, se alejaban hacia el norte. Se iban fuera. Por fin Louis empezó otra vez a moverse. Tenía los hombros y la espalda baldados. Estaba bañado en sudor de los pies a la cabeza. Los primeros mosquitos de la temporada, jóvenes y hambrientos, dieron con él y se sentaron a darse el lote. El Wendigo, santo Dios, era el Wendigo, la criatura que vaga por las tierras del norte, la criatura que, si te toca, te convierte en caníbal. Era él. El Wendigo acaba de pasar a menos de 60 metros de mí. Basta de estupideces, se dijo, había que imitar a Hood y evitar el pensar en lo que pudiera ser lo que se veía más allá de Pet Sematary, eran los somormujos, la aurora boreal, los socios del Club Penn de los Yankees de Nueva York. Que fuera cualquier cosa, menos las criaturas que saltan y reptan y serpentean en el submundo. Que hubiera Dios, que hubiera mañanas de domingo, que hubiera risueños ministros episcopales de deslumbrante sobrepelliz, pero que no hubiera estos espeluznantes horrores en la cara oscura del universo. Louis siguió andando con su hijo, y el suelo volvió a endurecerse bajo sus pies. Segundos después encontró un árbol caído, su contorno se dibujaba en la bruma como un gran plumero verde gris tirado por la doncella de un gigante. El tronco estaba partido,
y la rotura era reciente. La pulpa amarillo pálido aún goteaba una savia que Louis notó caliente al apoyarse para pasar al otro lado, y en el otro lado había una depresión del terreno de la que tuvo que salir casi a rastras y, aunque había matas de enebro y de laurel aplastadas contra el suelo, Louis no quería pensar que aquello fuera la huella de un pie. Una vez hubo salido de ella, habría podido volverse a mirar, para comprobar si tenía tal configuración, pero prefirió no hacerlo. Y siguió adelante, con la piel fría, la boca caliente y seca y el corazón alborotado. Pronto dejó de oír bajo sus pies el chasquido del barro. Ahora sonaba el crujido leve de las agujas de pino y, después, roca. Ya casi había llegado. El terreno se elevaba rápidamente. Algo le golpeó la espinilla, algo que no era una simple roca. Louis alargó un brazo con movimiento torpe, la articulación del codo, que se le había dormido, le dio un trayazo, y palpó el obstáculo. Escaleras. Talladas en la roca. Tú sígueme. Cuando lleguemos arriba, fin de la excursión. Y Louis empezó a subir, y le volvió la euforia que, una vez más, disipó el cansancio de forma momentánea. Contaba mentalmente los escalones mientras subía hacia el frío, entrando en aquel río incesante de viento, ahora más fuerte, que le agitaba las ropas y hacía sonar la lona que envolvía a Gage con detonaciones secas como las de una vela desplegada. Levantó una vez la cabeza y vio un gran revoltijo de estrellas. No consiguió reconocer ninguna constelación y bajó la mirada, inquieto. A su lado estaba la pared rocosa, astillada, con estrías, quebradiza, insinuando aquí la forma de un barco, allí, la de un tejón, más allá, un rostro ceñudo, de ojos hundidos. Solo los escalones que habían sido tallados en la roca eran lisos. Louis llegó a lo alto de la escalera y se quedó quieto, con la cabeza baja, oscilando, respirando con fatiga, como si sollozara. Sus pulmones eran como vejigas perforadas y le parecía tener una astilla clavada en el costado. El viento le bailaba entre el pelo y le rugía en los oídos como un dragón. Esta noche era más clara. Estaba nublado la otra vez, o sería que él no quiso mirar. Ya no importaba. Pero ahora veía y lo que vio le hizo sentir otro escalofrío. Era igual que el cementerio de animales. Pero eso ya lo sabías tú, se decía al contemplar los montones de piedras que un día fueron cairns. Lo sabías, o hubieras tenido que saberlo, no exactamente círculos concéntricos, sino una espiral. Sí, encima de aquella mesa de roca, de cara a la fría luz de las estrellas y a los oscuros espacios interestelares, había una espiral gigantesca, formada por manos varias, como habrían dicho los antiguos. Pero no se veían cairns, todas las piedras estaban desparramadas, habían rodado cuando lo que estaba enterrado debajo volvió a la vida y salió arañándolas. Sin embargo, las piedras habían quedado de manera que la forma de la espiral permanecía visible. Alguien habrá visto esto desde el aire. Pensó Louis distraídamente, recordando los dibujos trazados en el desierto por algunas tribus de indígenas de América del Sur. ¿Y qué habrá pensado el que lo haya visto? Se arrodilló y dejó el cuerpo de Gage en el suelo, con un gemido de alivio. Por fin, su mente empezó a discurrir con más claridad. Sacó el cuchillo y cortó la cinta que ataba el pico y la pala. Las herramientas cayeron al suelo con ruido metálico. Louis se tendió de espaldas, con los brazos y las piernas extendidos y contempló las estrellas inexpresivamente. ¿Qué era esa cosa del bosque? Louis, ¿de verdad piensas que puede tener un buen desenlace una obra que tenga a semejante personaje en el reparto? Pero ya era tarde para volverse atrás, y él lo sabía. Además, argumentó, aún puede salir bien, no hay ganancia sin riesgo, y, quizá, ni riesgo sin amor. Siempre puedo recurrir a mi maletín, no el que está abajo, sino el que guardo en el estante de arriba de nuestro cuarto de baño, el que envié a Judá a buscar la noche en que Norma tuvo el infarto. Allí hay ampollas, y si ocurriera algo malo nadie lo sabría más que yo. Sus pensamientos se diluyeron en una oración mental apenas articulada, un sordo murmullo, mientras sus manos buscaban el pico. Y,
todavía de rodillas, Louis empezó a hincarlo en la tierra. A cada golpe, se doblaba sobre el mango de la herramienta, como un antiguo romano que se echara sobre su espada para suicidarse. Pero poco a poco, el hoyo iba tomando forma y profundidad. Arrancaba las piedras con la mano y, la mayoría, las arrojaba al montón de la tierra removida. Pero algunas las reservaba para el Cairn. Rachel se daba cachetes hasta sentir alfilerazos en las mejillas, y, a pesar de todo, se le cerraban los ojos. Una vez despertó de golpe, estaba en Pittsfield y tenía toda la autopista para ella sola, y, durante una fracción de segundo, le pareció que docenas de ojos plateados y crueles la miraban parpadeando con avidez. Luego, los ojos se convirtieron en las señales reflectantes de los pilares de la barrera. El Chevette se había desviado al arcén. Rachel hizo girar el volante hacia la izquierda y, entre el chirrido de los neumáticos, le pareció oír un ligero roce metálico, producido tal vez por el parachoques delantero al rozar uno de los pilares. El corazón le dio un vuelco y empezó a latirle con tal fuerza que ante sus ojos aparecieron unas motas que se dilataban y contraían al compás de su percusión. Sin embargo, al momento, a pesar del susto y de que Robert Gordon estaba vociferando Red Hot por la radio, Rachel empezó a dormitar otra vez. Tuvo entonces un pensamiento disparatado. Sin duda era el cansancio, no podía ser otra cosa, pero empezaba a sospechar que algo trataba de impedirle que llegara a Lulow aquella noche. Es un disparate, murmuró, sobre un fondo de rock and roll. Trató de reír, pero no podía. No podía. Porque la idea persistía, y, en plena noche, tenía una tétrica verosimilitud. Empezaba a sentirse como un muñeco de dibujos animados sujeto en la banda elástica de un gigantesco tiragomas. El infeliz tiene cada vez más dificultad para avanzar hasta que, al fin, la resistencia de la goma iguala la potencia del corredor y la inercia acumulada. ¿Qué? Física elemental. Una fuerza que trataba de retenerla. Tú no te metas, y todo cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. El cuerpo de Gage, por ejemplo, pero cuando se pone en movimiento. Esta vez el chirrido de los neumáticos fue más estridente y el roce, más fuerte. El Chevette arremetía contra los cables de la valla, se oía el siseo de la pintura al saltar, dejando al descubierto el metal de la carrocería que rechinaba. Durante un momento, el volante no respondió, y Rachel pisó el freno a fondo, sollozando. Esta vez se había dormido del todo, ya no había sido dar una cabezada sino que se había quedado dormida, y hasta soñaba, a 100 kilómetros por hora, y de no ser por la valla, o si llega a ver el puntal de un paso elevado. Estacionó el coche en el arcén y lloró con la cara entre las manos, perpleja y asustada. Algo trata de mantenerme apartada de él. Cuando le pareció que había recobrado el control de sus movimientos, reanudó la marcha. La dirección parecía estar bien, aunque suponía que tendría problemas con Avis cuando al día siguiente devolviera el coche en el Aeropuerto Internacional de Bangor. Eso ahora no importa. Hay que ir por partes. Ahora lo más urgente es tomar café. Rachel tomó por la salida de Pittsfield. A 1,5 kilómetros llegó a una zona brillantemente iluminada con luces de sodio en la que se oía el castañeteo uniforme de los motores diésel. Paró, mandó llenar el depósito, vaya trompazo le han dado, comentó el mozo del surtidor casi con admiración, y entró en la cafetería que olía a tocino frito, huevos y, afortunadamente, café del bueno. Rachel se bebió 3 tazas, una tras otra, como si fuera medicina, solo y con mucho azúcar. En el mostrador y alrededor de las mesas había camioneros que gastaban bromas a las camareras, pero ellas, a la luz de los tubos fluorescentes y a aquellas horas de la madrugada, tenían aspecto de enfermeras cansadas y con malas noticias. Después de pagar, Rachel salió y se fue en busca del Chevette. El coche no se ponía en marcha. Al dar la vuelta a la llave, se oía un chasquido seco de la batería, y nada más. Rachel, lentamente y sin fuerza, se puso a golpear el volante con los puños. Algo quería detenerla. No era normal que un coche, nuevo como aquel,
con menos de 8.000 kilómetros, se quedara sin batería. Pero así era y allí estaba ella, atascada en Pittsfield, casi a 80 kilómetros de su casa. Al oír el zumbido sosegado y uniforme de los grandes camiones, tuvo de pronto la certeza atroz de que entre ellos estaba el que había matado a su hijo, pero ese no rugía, sino que se reía entre dientes. Rachel bajó la cabeza y se echó a llorar. Louis tropezó y cayó de bruces. Al principio, pensó que ya no podría levantarse, no tenía fuerzas para eso, y que se quedaría allí tendido escuchando el coro de los pájaros del pequeño dios pantano que quedaba a su espalda y sintiendo el coro de dolores de su magullado cuerpo. Se quedaría allí hasta que se durmiera. O se muriera. Esto último, lo más seguro. Recordaba haber colocado el fardo de lona en el hoyo que había abierto y haberlo rellenado de tierra con sus propias manos. Y creía recordar que había amontonado las piedras formando una figura ancha en la base y que terminaba en punta. Después ya casi no recordaba nada. Habría bajado la escalera, eso por supuesto, o no estaría aquí, donde estaba. Al mirar en torno, creyó reconocer un grupo de abetos corpulentos que estaban ya cerca del montón de troncos. Habría atravesado el pequeño dios pantano sin darse cuenta. Posiblemente. Ya me he alejado bastante. Me quedaré a dormir aquí. Pero la falsa seguridad que pretendía infundir este pensamiento le dio fuerzas para ponerse en pie y seguir andando. Porque, si se quedaba allí, la cosa podría dar con él. La cosa podía estar buscándole por el bosque en aquel preciso momento. Se frotó la cara con la palma de la mano y la retiró manchada de sangre. Miró la sangre con estúpida perplejidad. Había tenido una hemorragia nasal. ¿A quién cuernos le importa eso?, murmuró con voz ronca, mientras, apáticamente, buscaba a tientas el pico y la pala. 10 minutos después, estaba ante el montón de troncos. Louis trepó por él dando traspiés, aunque no se cayó hasta que casi había llegado abajo. Fue al mirar dónde ponía el pie cuando se partió una rama. No mires abajo, le había dicho Judd. Otra rama se enderezó bruscamente lanzándole el pie hacia afuera y Louis cayó de lado quedando sin respiración. Es la segunda vez en una noche que me caigo en un cementerio y que me ahorquen si no es para hartarse. Volvió a buscar el pico y la pala y esta vez tardó algún tiempo en dar con ellos. Se quedó mirando el entorno, a la luz de las estrellas. Cerca de él estaba la tumba de Smokey. Era obediente, pensó Louis fatigosamente. Y la de Trixie, atropellado en la carretera. Seguía soplando el viento y se oía el leve tintineo de un trozo de metal, tal vez, en tiempos, una lata de Del Monte, recortada laboriosamente por el afligido dueño de un animal con las tenazas del padre, aplastada con el martillo y clavada a un palo, y aquello le hizo volver a sentir el miedo. Aunque ahora, embotado por el cansancio, ya no lo experimentaba con aquella intensidad como una sacudida candente sino amortiguado, como una pulsación profunda y angustiosa. Ya estaba hecho. Y aquel tintineo machacón que se oía en la oscuridad le hizo darse plena cuenta de ello. Cruzó el cementerio de animales, por el lado de la tumba de Marta nuestra conejita, muerta el 1 de marzo de 1965 y del gen. Patton, sorteó el deteriorado cartón que señalaba la última morada de Polinesia. Aquí sonaba con más fuerza el tintineo y Louis se detuvo mirando al suelo. Sobre una tabla clavada en el suelo que se había torcido ligeramente, se veía un rectángulo de hojalata, en el que a la luz de las estrellas, Louis leyó, Rinco nuestro Amster 1964-1965. Era aquel trozo de hojalata lo que golpeaba insistentemente la tabla situada cerca del arco de la entrada de Pet Sematary. Louis se agachó para enderezar la tabla, y quedó paralizado, con un hormigueo en el cuero cabelludo. Por allí detrás se movía algo. Algo se movía al otro lado de los troncos. Era un ruido sigiloso, el crujido furtivo de las agujas de pino, el chasquido de una rama, el susurro de los arbustos. Sonidos que casi quedaban ahogados por el rumor del viento entre los pinos. «Gaje», gritó Louis con voz ronca. Al advertir lo que estaba haciendo, llamando a su hijo muerto, en plena noche, se le erizó el pelo.
Empezó a tiritar inconteniblemente, como si padeciera unas fiebres mortíferas. Gaje. Los sonidos se habían apagado. Todavía no, aún es pronto. No me preguntes cómo lo sé, pero lo sé. No puede ser Gaje. Es otra cosa. Entonces recordó lo que le dijo Ellie. Él gritó: Lázaro, sal fuera. Porque, si no llega a llamarle por su nombre, se habrían levantado todos los que estaban en aquel cementerio. Ahora volvían a oírse ruidos al otro lado de los troncos. Al otro lado de la barrera. Casi, no del todo, sofocados por el viento. Como si algo ciego le persiguiera, movido por instintos primarios. Su cerebro, hipersensibilizado, imaginaba horribles criaturas, un topo gigante, un enorme murciélago aleteando a ras del suelo. Louis salió de Pet Sematary andando hacia atrás, sin volver la espalda a los troncos, aquel pálido fulgor, lívido desgarro de la oscuridad, hasta que estuvo un buen trecho dentro del camino. Allí apretó el paso y unos 400 metros antes de salir a la explanada de su casa, aún tuvo fuerzas para echar a correr. Louis lanzó el pico y la pala descuidadamente al interior del garaje y se quedó unos momentos en la puerta, mirando en la dirección por la que había venido, y, luego, al cielo. Eran las 4:15 y ya no podía tardar en amanecer. La luz debía de haber recorrido ya las 3/4 partes del Atlántico, pero aquí, en Lulou, aún imperaba la noche. El viento no amainaba. Entró en el garaje, avanzó a tientas a lo largo de la pared y abrió la puerta trasera. Cruzó la cocina sin encender la luz y se metió en el pequeño cuarto de baño contiguo al comedor. Allí encendió la luz y lo primero que vio fue a Church enroscado encima del depósito y mirándole con aquellos ojos terrosos, entre amarillos y verdes. Church, creí que alguien te había sacado. El gato le miraba desde lo alto del depósito. Sí, alguien había sacado a Church. Él había sacado a Church, lo recordaba perfectamente. Como recordaba haber mandado arreglar el cristal de la ventana del sótano y pensado entonces que ya estaba resuelto el problema. Pero, ¿a quién pretendía engañar con eso? Cuando Church quería entrar, Church entraba. Porque ahora Church era diferente. Eso no importaba. Con esta abulia y este agotamiento, nada parecía importar. Ahora se sentía infrahumano como uno de esos estúpidos zombis de película de George Romero, o alguien salido del poema de los hombres vacíos de tonelada siglo Eliot. Hubiera tenido que ser un par de ásperas garras que corrieran por el pequeño dios pantano y el cementerio Micmac, pensó riendo entre dientes. Una cabeza llena de serrín, Church, dijo con aquella voz destemplada mientras se desabrochaba la camisa. Ese soy yo. Puedes estar seguro. Tenía un hermoso cardenal sobre las costillas del lado izquierdo y la rodilla que chocara contra la lápida estaba hinchándose como un globo y mostraba un feo tono morado. Louis supuso que en cuanto dejara de doblarla, la articulación le quedaría tiesa, como si la hubieran metido en cemento. Parecía una de esas lesiones que recuerdas durante el resto de tu vida, sobre todo cuando amenaza lluvia. Alargó el brazo para acariciar a Church, pues necesitaba un poco de consuelo, pero el gato saltó al suelo tambaleándose con aquel aire de borracho que nada tenía de felino, lanzando a Louis una amarilla mirada de indiferencia al salir. En el botiquín había linimento. Louis bajó la tapa de la taza del aseo, se sentó y se untó la rodilla. Luego, con mano torpe, se dio una friega en los riñones. Luego, fue a la sala, encendió la luz del vestíbulo y se quedó unos momentos al pie de la escalera, mirando en torno con expresión estúpida. Qué extraño se le antojaba todo. Allí mismo estaba él la víspera de Navidad, cuando dio el zafiro a Rachel. Lo llevaba en el bolsillo de la bata. Aquella era la butaca en la que trató de explicar a Ellie lo que era la muerte cuando Norma Crandall tuvo la embolia. Explicación que ahora él mismo no había podido aceptar. En aquel rincón estaba el árbol de Navidad, el pavo de papel charol recortado por Ellie, el que a Louis le parecía una especie de cuervo futurista, estaba pegado con cinta adhesiva a esa ventana y, mucho antes, en aquella sala no había más que una colección de cajas de la agencia de transportes que contenían los enseres de la familia,
acarreados a través de medio continente. Ahora recordaba haber pensado que, embalados de aquel modo, sus efectos parecían insignificantes, un pequeño baluarte entre su familia y la frialdad del mundo exterior, donde no se conocía su nombre ni sus costumbres. Qué lejano parecía todo. Y cómo deseaba ahora no haber oído hablar nunca de la Universidad de Maine, ni de Lulow, ni de Judy Norma Crandall, ni nada. Subió la escalera. En el cuarto de baño, arrimó el taburete al armario, se subió a él y bajó el maletín negro que guardaba en lo alto. Se lo llevó al dormitorio, se sentó y empezó a revolver en su interior. Sí, había jeringuillas y, entre los rollos de vendas, esparadrapos, pinzas, tijeras y bolsas estériles de material quirúrgico, había varias ampollas de sustancia muy mortífera. Por si hacía falta. Louis cerró el maletín y lo dejó al lado de la cama. Apagó la luz del techo y se tendió en la cama con las manos en la nuca. Aquel descanso era una delicia. Se puso a pensar otra vez en Disney World. Se vio a sí mismo con un sencillo uniforme blanco, conduciendo una furgoneta blanca, con el emblema de las orejas de Mickey en la portezuela. Exteriormente, nada debía indicar que se trataba de una ambulancia, o la parroquia podría alarmarse. Gage iba sentado a su lado, con la piel muy bronceada y el blanco de los ojos azulado, rebosando salud. Ahí mismo, a la izquierda, estaba Goofy estrechando la mano a un niño que le miraba, atónito. Más allá, Pluto posaba entre dos sonrientes abuelitas con pantalones mientras una tercera manejaba la cámara, y una niña, luciendo su mejor vestido, gritaba, «Te quiero, Tigger, te quiero, Tigger». Louis y su hijo hacían la ronda. Él y su hijo eran los centinelas de aquel país de fantasía, por el que patrullaban incansablemente en su furgoneta blanca, con los distintivos rojos perfectamente disimulados para no llamar la atención. Ellos no buscaban problemas, pero estaban dispuestos a afrontarlos, si se presentaban. Porque, incluso en un lugar dedicado a tan inocentes diversiones, acechaba la desgracia. Ese caballero sonriente que estaba comprando un rollo de película para la cámara en Main Street podía caer al suelo con las manos en el pecho al sufrir un ataque al corazón, o la señora embarazada que bajaba las escaleras de una carroza podía empezar a tener dolores de parto, o esa jovencita tan linda como una portada de Norman Rockwell podía sufrir un ataque de epilepsia y empezar a golpear el asfalto con las zapatillas cuando, de pronto, en su cerebro se cruzaran las señales. Insolaciones, colapsos, embolias y, tal vez, en uno de aquellos bochornosos atardeceres de Orlando, incluso un rayo del cielo. Y, si no, el mismo Oz, el grande y tangible, el que podía verse pasear por los alrededores de la estación del monorraíl del reino de la magia o volar a lomos de Dumbo, con su mirada estúpida y abúlica. Louis y Gage ya se habían acostumbrado a su presencia, era un personaje más del parque de atracciones, como Goofy, o Mickey, o Tigger o el eminente señor Donald. Pero con él nadie quería retratarse, ni presentarle a los niños. Louis y Gage le conocían, le habían conocido en Nueva Inglaterra tiempo atrás. Estaba siempre alerta, esperando ahogarte con una canica, asfixiarte con una bolsa del aspirador, electrocutarte con el primer enchufe. La muerte podía estar en una bolsa de cacahuetes, en un trozo de carne que se te atravesara, en el siguiente paquete de cigarrillos. Siempre te andaba rondando, de guardia en todas las estaciones de control entre lo mortal y lo eterno. Agujas infectadas, insectos venenosos, cables mal aislados, incendios forestales. Patines que lanzaban a intrépidos chiquillos a cruces muy transitados. Cada vez que te metes en la bañera para darte una ducha, Oz te acompaña, ducha para dos. Cada vez que subes a un avión, Oz lleva tu misma tarjeta de embarque. Está en el agua que bebes y en la comida que comes. ¿Quién anda ahí?, gritas en la oscuridad cuando estás solo y asustado, y es él quien te responde, tranquilo, soy yo. ¿Cómo va eso? Tienes un cáncer en el vientre, que lata, chico, sí que lo siento. Cólera. Septicemia. Leucemia. Arteriosclerosis.
trombosis coronaria, encefalitis, osteomielitis. Ajaja, vamos allá. Un chorizo en un portal, con una navaja en la mano. Una llamada telefónica a medianoche. Sangre que hierve con ácido de la batería en una rampa de salida de una autopista de Carolina del Norte. Puñados de píldoras, anda, traga. Ese tono azulado de las uñas que sigue a la muerte por asfixia, en su último esfuerzo por aferrarse a la vida, el cerebro absorbe todo el oxígeno que queda en el cuerpo, incluso el de las células vivas que están debajo de las uñas. Hola, chicos, me llamo Ozelgande y Tegible, pero podéis llamarme Oza Secas. Al fin y al cabo, somos viejos amigos. Pasaba por aquí y he entrado un momento para traerte este pequeño infarto, este derrame cerebral, etc. Lo siento, no puedo quedarme, tengo un parto con hemorragia y, luego, inhalación de humo tóxico en Omaha. Y la vocecita sigue gritando, te quiero, Tiger, te quiero. Creo en ti, Tiger. Siempre te querré y creeré en ti, y seguiré siendo niña, y el único Oz que habitará en mi corazón será ese simpático impostor de Nebraska. Te quiero. Vamos patrullando, mi hijo y yo, porque lo que importa no es el sexo ni la guerra, sino la noble y terrible batalla sin esperanza contra Oz, el grande y tegible. Él y yo patrullamos en nuestra furgoneta blanca bajo el cielo radiante de Florida. Y el faro rojo está tapado, pero sigue allí por si lo necesitamos, y nadie tiene por qué saberlo, porque el corazón del hombre es más árido, el hombre cultiva aquello que puede, y lo cuida. Con estos embarullados pensamientos, Louis Creed iba resbalando hacia el sueño y desconectando clavijas con el mundo real, línea a línea, hasta que su mente quedó en blanco y el agotamiento lo arrastró a la inconsciencia. Poco antes de que las primeras señales del amanecer asomaran en el cielo por el este, se oyeron pisadas en la escalera. Eran lentas y torpes, pero decididas. Una sombra se deslizó entre las sombras del pasillo. Con ella venía un olor hunedor. Louis, aún en aquel sueño profundo, gruñó y se volvió de espaldas a aquel olor. Se oía una respiración lenta y regular. La figura permaneció inmóvil unos momentos frente a la puerta del dormitorio principal. Luego, entró. Louis tenía la cara hundida en la almohada. Unas manos blancas se acercaron al maletín que estaba junto a la cama, y se oyó el chasquido del cierre. Un ligero tintineo al ser revuelto su contenido. Las manos exploraban, apartando medicamentos, ampollas y jeringuillas sin el menor interés. Luego, encontraron algo y lo levantaron. A la luz del amanecer brilló un reflejo plateado. La figura salió de la habitación. Tercera parte. Ozeta el grande y tegible. Jesús se estremeció y, lleno de dolor, se acercó al sepulcro. Este era una cueva con una piedra puesta en la entrada. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta dijo, Señor, ya huele, pues está de 4 días. Y, cuando hubo rezado, Jesús dijo con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto atado de pies y manos con vendas y envuelta la cara en un sudario. Jesús les dijo, desatadle para que ande. Evangelio de San Juan, paráfrasis, ahora acabo de recordarlo, dijo ella histérica. ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué no lo pensaste tú? Pensar. ¿En qué? Preguntó él. En los otros 2 deseos, repuso ella con rapidez. Solo hemos gastado 1. ¿Y aún no tienes bastante? Preguntó él, furioso. No, exclamó ella en tono triunfal, pediremos otro más. Anda, date prisa, baja y tráela, y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. W. Jacobs, The Monkey's Pub. Judd Crandall se despertó con una sacudida tan fuerte que estuvo a punto de caer de la mecedora. No tenía idea de cuánto rato había dormido, lo mismo podían ser 3 minutos que 3 horas. Miró el reloj y vio que eran las 5:05. Tuvo la sensación de que todo lo que había en la habitación se había movido y le dolía la espalda de arriba abajo, de dormir sentado.
Buena la has hecho, viejo estúpido. Pero él sabía que no era eso, en el fondo, él sabía que no era eso. No había sido él. Él no se había dormido durante la guardia, sino que le habían dormido. Esto le asustaba, pero otra cosa le asustaba todavía más, que fue lo que le despertó. Tenía la impresión de haber oído algo, un sonido como. Contuvo el aliento y se quedó escuchando. El corazón le retumbaba en los oídos. Ahora se oía algo, no era el mismo sonido que le despertó, pero era algo. El leve crujido de los goznes de una puerta. Hood conocía cada uno de los sonidos de la casa, sabía qué tablas del suelo crujían, qué peldaño de la escalera chirriaba y en qué punto del canalón del tejado bramaba el viento cuando se ponía a soplar de firme, como la noche anterior. Y enseguida supo qué puerta acababa de crujir. Era la pesada puerta de entrada, la que comunicaba el porche con el vestíbulo. Y, con este indicio, pudo deducir cuál era el sonido que le había despertado, el producido por la lenta expansión del muelle de la puerta mosquitera del porche. Louis. Llamó, aunque sin confiar. El que entraba no era Louis, sino alguien enviado a castigar a un viejo por su orgullo y su vanidad. Unos pasos se acercaban lentamente a la sala. Louis. Intentó decir otra vez, pero solo le salió un graznido, porque ahora empezaba a oler lo que había entrado en la casa en la hora última de la noche. Era un olor infecto, a agua corrompida. Hood distinguía en la penumbra el contorno de los objetos, la vitrina de Norma, el aparador, la cómoda, pero no los detalles. Trató de ponerse en pie con unas piernas que no sentía, mientras su cerebro le gritaba que necesitaba más tiempo, que ya era demasiado viejo para enfrentarse con aquello otra vez sin más tiempo. Aún recordaba el horror de cuando lo de Timmy Batterman, y Hood era joven entonces. Se abrió la puerta oscilante y entraron unas sombras, una más concreta que las otras. Dios, qué olor. Arrastrar de pies en la oscuridad. Gaje. Hood consiguió por fin ponerse en pie. Por el rabillo del ojo, vio el cilindro de ceniza del cigarrillo en el cenicero de latón. Gaje, eres tú. Sonó un maullido espeluznante y a Hood le pareció que los huesos se le convertían en hielo. Aquello no era el hijo de Louis que regresaba de la tumba sino un repulsivo demonio. No, tampoco. Era Church que estaba agazapado en la puerta del pasillo. Los ojos del gato relucían como dos bombillas sucias. Luego, Hood volvió la mirada hacia el otro lado y distinguió la figura que había entrado con el gato. Hood empezó a retroceder, tratando de coordinar ideas, tratando de seguir razonando, a pesar de aquel olor. ¿Y qué frío hacía ahora? Aquello había traído el frío consigo. Hood se tambaleó, el gato se le enredaba entre las piernas haciéndole vacilar. Estaba ronroneando. Hood lo apartó de un puntapié. El animal le enseñó los dientes y lanzó un bufido. Piensa, viejo estúpido. Tal vez aún no sea tarde. Tal vez no sea tarde, a pesar de todo ha vuelto, pero puede morir otra vez. Si pudieras pensar. Retrocedía hacia la cocina, y entonces recordó el cajón de utensilios que había al lado del fregadero. Guardaba una media luna en aquel cajón. Sus delgados tobillos tropezaron con la puerta oscilante de la cocina. Hood la abrió. La cosa que había entrado en la casa seguía escondida entre las sombras, pero Hood la oía respirar. Y veía oscilar una mano blanca, había algo en aquella mano, pero él no distinguía el qué. La puerta volvió a cerrarse cuando él entró en la cocina y, por fin, Hood se volvió de espaldas a ella y corrió hacia el cajón de utensilios. Lo abrió y su mano encontró el gastado mango de madera de la media luna. Lo asió con fuerza y se volvió hacia la puerta, y hasta dio unos pasos hacia ella. Había recobrado parte de su valor. Recuerda que no es un niño. Puede que grite o intente algún truco cuando vea que le has descubierto, y hasta llore. Pero tú no te dejes engañar. Bastantes veces te han engañado ya, viejo. Es tu última oportunidad. La puerta oscilante volvió a abrirse, pero de momento solo entró el gato. Hood lo miró y enseguida volvió a levantar la vista.
La cocina estaba orientada al este y por las ventanas entraba la primera luz del amanecer, débil y grisácea. No era mucha, pero suficiente. Demasiada. Entró Gage Creed, con el traje del entierro. Tenía musgo en las solapas y los hombros y en la pechera de la camisa. Su pelo rubio tenía costras de barro. Tenía un ojo vuelto hacia la pared con terrible concentración. El otro estaba fijo en Hood. Gage le sonreía ampliamente. Hola, Hood, dijo Gage con una voz fina e infantil, pero perfectamente inteligible. He venido a mandar al infierno tu cochina alma. Una vez me jodiste. Creías que no vendría a tomarme el desquite. Hood levantó el cuchillo. Adelante, sácala ya, quien quiera que seas, y veremos quién jode a quién. Norma ha muerto, y no tienes a nadie que te llore, dijo Gage. Pero ella era una puta barata. Se acostaba con todos tus amigos, Hood, y dejaba que se la metieran por el culo. Era como más le gustaba. Ahora está en el infierno, con artritis y todo. Yo la seis allí, Hood. Yo la seis. La figura avanzó 2 pasos, dejando unas huellas de barro en el gastado linóleo. Traía una mano tendida y la otra escondida a la espalda. Escucha, Hood, susurró. Y abrió la boca, enseñando sus blancos dientes de leche. Y, a pesar de que los labios no se movían, salió la voz de Norma. Me reía de ti. Todos nos reíamos de ti. Nos reiríamos. Basta. El cuchillo le temblaba en la mano. Lo hacíamos en tu cama, Erk y yo lo hicimos y lo hice con George y con todos. Yo sabía lo de tus putas, pero tú no sospechabas que te habías casado con una. ¿Cómo nos reíamos, Hood? Follábamos todos juntos y nos reiríamos de. Basta. Gritó Hood abalanzándose sobre la pequeña figura del traje de amortajar sucio, y fue entonces cuando el gato salió de la oscuridad, de debajo del banco donde estaba escondido. Bufaba con las orejas aplastadas contra el cráneo, y derribó a Hood limpiamente. El cuchillo le salió disparado de la mano y resbaló rodando por el gastado linóleo. El asa tropezó con la pata de la mesa y se deslizó debajo del frigorífico. Hood comprendió que le habían engañado otra vez, y su único consuelo fue que esta sería la última. El gato estaba encima de sus piernas, con la boca abierta, los ojos llameantes y silbando como una tetera. Y Gage se le vino encima, con una negra sonrisa de alegría, los ojos rasgados y ribeteados de rojo. Entonces sacó la mano que llevaba a la espalda, y Hood vio que aquella mano sostenía un bisturí sacado del maletín de Louis. ¡Ay, Jesús! Exclamó Hood, levantando la mano derecha para protegerse del golpe. Y entonces se produjo una ilusión óptica, sin duda se había vuelto loco, porque parecía que el bisturí estaba en uno u otro lado de su mano a la vez. Entonces algo caliente empezó a gotearle en la cara, y Hood comprendió. Voy a follar contigo, viejo. Gritaba el engendro echándole a la cara su aliento nauseabundo. Voy a follar contigo, a follar contigo. Cuanto quiera. Hood se debatió y agarró a Gage por la muñeca, pero se quedó con la piel en la mano. El bisturí fue retirado violentamente, dejándole una herida vertical. Cuanto quiera. El bisturí cayó sobre Hood otra vez. Otra.